días. Qué bueno es poder decir confiaré en Él. No hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Gloria a Dios por eso, ¿no? Damos gracias a Dios por esta mañana en la cual nos podemos congregar para adorar a nuestro Dios y exponernos a su palabra, para que, como creemos firmemente, Dios, por medio de su palabra, transforme nuestros corazones, nos haga más y más semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que quiero animarles, queridos hermanos, a que todos busquemos en la palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 4, para leer los versículos del 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17, es donde tendremos hoy la lectura de la palabra y donde estaremos exponiendo la misma. Dice así: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y en este momento pedimos que tu Espíritu Santo, aquel que ha venido a morar en nuestras vidas, pueda iluminar nuestras mentes, pueda transformar nuestros corazones, pueda humillarnos, Señor, y exaltar a Cristo, pueda revelarnos su persona en nuestras vidas. Ayúdanos para entender tu palabra, para vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un hombre pobre que marchaba de su isla natal hacia otra isla en la costa occidental de Escocia, donde no había medios de comunicación todavía en ese momento, en ese lugar, por lo que había visto muy pocas cosas. En el barco que este hombre viajaba, alguien se le acerca para preguntarle algo, para ver si esa persona conocía a Dios. Y dice la historia que ese hombre venía de una isla conocida como la isla de Mull y se movía hacia otra isla, pero que sencillamente en su isla ellos se abastecían de su propio trabajo para poder obtener el fruto de la tierra, las cosechas y demás. No tenían tanta tecnología. Este hombre se acerca y le dice que si ha oído hablar de Dios. El hombre, un tanto resentido de semejante pregunta, preguntó a su vez a su compañero de viaje de dónde venía él. Le respondió con mucho orgullo que él era de la tierra donde la naturaleza dice, soy de la tierra donde la naturaleza daba frutos abundantes y cuyas comodidades ofrecían a las gentes una vida maravillosa. Y el hombre dijo, entonces me explico y ahora entiendo por qué se olvidan de Dios. Nosotros, como tenemos que depender de Él, jamás podemos olvidarlo. Y creo que esta historia, de alguna manera, está en la dirección de la gran verdad que Santiago quiere que su comunidad atrape en este pasaje. Es algo esencial para la vida de cada persona que ha conocido a Dios, que vive en Dios y que camina con Dios. Hermanos, la verdad es sencilla. Dependamos del Señor en nuestra vida, no seamos arrogantes. Dependamos del Señor en nuestras vidas,
no seamos arrogantes. Y quizás te preguntes, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos nosotros depender en la vida de nuestro Dios y no ser arrogantes a la luz de esto que estamos viendo en esta mañana, de este pasaje particular de Santiago? Y yo creo que Santiago nos los deja ver en este texto de una forma sencilla, de una sola forma sencilla: viviendo en el Señor. Viviendo en el Señor, que no es otra cosa que pudiéramos decirla también como dependiendo de Él, confiando en Él, descansando en Él, teniendo nuestra vida nutrida con Él. Hay muchas maneras de expresarlo, pero creo que la esencia que Santiago nos muestra en todo este pasaje es viviendo en el Señor. Viviendo en el Señor. Quiero que noten cómo Santiago abre esta sesión llamando la atención y con un tono bastante fuerte, con un tono de alerta, con un tono de llamada de atención. ¡Oigan! Es lo que nosotros decimos a veces en nuestra forma. ¡Atiendan acá! Santiago comienza de esa manera. Aquellos que están diciendo algo, aquellos que están construyendo una filosofía de pensamiento en su vida, de emprender en la vida. Pudiera parecer que se está refiriendo a personas que quieren hacer negocios, ir a tal lugar y empezar a hacer algún tipo de negocio para prosperar en la vida, poder tener dineros, comercializar. Era muy común en el tiempo, en el primer siglo de los cristianos, en ese momento, en Grecia y en todo el lugar que se está desarrollando el cristianismo en ese momento, era común el comercio, era común el poder emprender a diferentes lugares, irse a diferentes islas y poder comercializar y ganar dinero y tener una mejor absorbencia en la vida. Sin embargo, Santiago les llama la atención como: oigan, aquellos que están diciendo que emprenderán en la vida para salir adelante, escuchen lo que voy a decirle. Es algo así como: atiendan acá un momento. Y en este punto quizás tú y yo nos podamos preguntar, bueno, ¿qué hay de malo en ser un emprendedor? ¿Qué hay de malo en ir y hacer negocios y poder mejorar en la vida, poder tener mejores comodidades, poder, como decimos, salir adelante? Yo pudiera decir, y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que es bueno. No hay nada malo de eso, pero con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor, con tal que sea en una dependencia absoluta de nuestro Dios, es bueno. Pero sin Él no es bueno. Y yo creo que el texto, fíjese cómo sigue y notemos cómo nos informa de que ellos están diciendo que emprenderán su vida, pero esa manera en la que lo hacen es pura arrogancia. Note para que vea cuántas veces usa la expresión en el futuro, pero dando la idea de que tienen una confianza absoluta en ellos mismos. Escuche, hoy y mañana iremos allá, pasaremos un año, y escuche ahora, edificaremos, haremos negocios, y más arrogante porque va en ascenso, y ganaremos. Qué simple, ¿no? Si fuera tan fácil. Detrás de todos estos indicativos, como dije anteriormente, está la actitud de arrogancia, una actitud de autosuficiencia. Son personas que no necesitan a nadie más que a ellos mismos. ¿Se parecerán a nosotros? Por estas personas, hermanos, según podemos leer, han pasado por alto una realidad importantísima en sus vidas. Una realidad que Santiago no espera para poder recordárselas. Y la realidad es la temporalidad de la vida. Lo ilusorio que es la vida. Y él le trae a la mente de una manera magistral esa forma para decirle: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida?
Y me encanta cómo lo dice la Reina Valera del 60, específicamente en ese texto. Quisiera que fueran allí y pudieran verlo en esa versión, porque es muy interesante cómo lo dice. Escuche bien. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. O mejor dicho, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sé cuántos de aquí han podido experimentar una vida campestre, pero yo nací en ese lugar. Y recuerdo que cuando había tiempo de neblina, lo cual indicaba un tiempo de calor fuerte, no podías ver nada en la mañana. Todo estaba cubierta con una nata blanca que tú decías, aquí no se puede caminar, no puedo ver nada, lo podías solamente apreciar cosas a pequeña distancia, pero cuando salía el sol, se disipaba. Santiago está trayendo a la imagen esa forma que ellos saben y les está diciendo, ustedes tienen una arrogancia tremenda, aunque no les está diciendo de manera categórica, porque más adelante lo va a decir sin pelos en la lengua, pero ahora quiere llevarlos a la reflexión y decirles, ustedes están haciendo planes, ustedes están haciendo negocios, ustedes están haciendo todas estas cosas de una manera como determinante, segura, sin ninguna pizca de nada, sencillamente autoconfianza propia, y no saben que la vida es como una neblina. En la mañana aparece y cuando sale el sol se pierde. Tremendo, hermanos, ¿eh? En estos días tuve el privilegio de escuchar uno de los testimonios que yo creo que ilustra ese punto. Una de nuestras hermanas en su vida, en su peregrinar como cristiana, tuvo la experiencia de poder empezar a conversar en una parada con un joven que le dijo y le habló acerca del Evangelio de Jesucristo, pero ese joven le dijo que no tenía tiempo para eso. Y ella de una manera sabia le dijo que el tiempo es de Dios, que no es de nosotros. La historia de ese testimonio fue que ocurrió el descarrilamiento del M3, creo, y desembocó, porque estando en esa parada, llegó, se montó el muchacho, ella no se montó, en su experiencia, no se pudo montar y se quedó. Y cuando pasa el otro le avisan de que había habido un accidente. Rápidamente va al hospital preocupada por ese joven y cuando le dejan entrar al lugar donde estaban tendidos los muertos y destapa la primera sábana que le dejan ver a ella, era el joven. Hermanos, el punto es que la vida es temporal. Nosotros cuando estamos en este momento no entendemos que la vida es así y con nuestra juventud pensamos que tenemos vida, podemos seguir adelante, podemos hacer y deshacer, pero el punto es que la vida es pasajera y esa es la realidad de la vida en esta tierra. Santiago corrige a esto que están afirmando que emprenderán la vida, pero que han pasado por alto no solo la temporalidad de ella, sino algo mucho más peligroso. Dios. Y escuche cómo el verso 15 les corrige. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí está el punto. Santiago no está en contra de hacer planes. Santiago no está en contra de planificar en la vida. Santiago no está en contra de emprender y hacer negocios y salir, pero tiene que ser en el Señor. Tiene que ser en una plena confianza en el Señor. ¿Y cómo lo podemos saber?
Porque lo dice ahí, en lugar debieran de decir, no le dice, mira, dejen de planear y de hacer negocios, de irse a otra isla, a emprender, a comercializar. Los corrige y le dice, es bueno eso hacerlo. Pero lo que deben de hacer es depender del Señor. Lo que deben hacer es confiar en el Señor. Y eso es sumamente importante, porque esa expresión que Santiago les dice implica más que afirmar algo con los labios, hermanos. Es más que decir si el Señor quiere. Tiene que ver con depender del Señor en toda la expresión de la frase. No es solo decirlo, sino vivirlo como parte real de nuestras vidas. Pero la idea de Santiago no termina. Él quiere acabar con todo el consejo de Dios en esa parte. Él quiere decir toda la verdad, no solamente parte de ella. Y mire cómo sigue, si el Señor quiere, viviremos. Con eso les está recordando que el dador de la vida es Dios. De manera que existir, tener vida o estar con vida es algo que depende absolutamente de Dios. No podemos vivir por nosotros mismos. No podemos vivir independientes de aquel que da la vida. Dios da la vida. Es el autor de la vida. No podemos, es ser arrogante, pretender de que podemos disponer en nuestra vida a nuestro antojo, excluyendo a Dios de ella, cuando es Él quien la ha dado. Cuando es Él el soberano sobre toda la vida. No importa si eres creyente y estás aquí en esta mañana o si no lo eres, Dios está por encima de todo y gobierna todo. Él es soberano. Y quizás tú puedas luchar con esa verdad, pero la Biblia es clara. Está diciendo aquí, sencillamente Santiago está expresando de una manera diferente la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Si el Señor quiere, tienes que decir, viviremos en primer lugar, porque quien da la vida es Dios. Tú no te das la vida, yo no me doy la vida. Yo no puedo pretender que voy a estar vivo de aquí a 20 minutos. Puedo caer desplomado en ese momento aquí mismo. Tú también, porque la vida no es nuestra. Pero somos tan orgullosos que la vivimos como si fuera nuestra. Por eso es, si el Señor quiere. No es si yo quiero o si tú quieres, es si Él quiere. Y es más que un cliché en nuestros labios, como muchos por ahí que dicen, ay, si el Señor quiere voy a ir a tal lado, pero al final el que va ahí soy yo y yo hago lo que me da la gana. Uso a Dios para hacer mis cosas. No es así. Mire cómo sigue. Dice, ya vimos, si el Señor quiere viviremos, pero dice ahora, y haremos esto, aquello. ¿Qué cosa? Lo que está de arriba. Vas a ir a hacer negocio, a plantar, a ir a tal lugar, a ganar. Eso es lo que vas a hacer. Pero aquí hay un orden de prioridades. Aquí no es como tú quieras, como si tú fueras el Dios de tu vida o como si yo fuera el Dios de mi propia vida. Emprender cosas en la vida está ligado, hermanos, a la voluntad de Dios. No podemos hacer nada en este mundo que Dios en su soberana voluntad nos haya dado permiso. No lo podemos hacer. Y Santiago está encaminando a esta comunidad por el buen camino. Les está diciendo a los emprendedores que para poder hacer algo, ya sea de edificar, ya sea de hacer negocio, ya sea de ganar, ya sea de irse para otro país, debe hacerlo en total dependencia del Señor. Y fíjense, vuelvo a repetir esto, porque aunque lo he mencionado, creo que es pertinente para nosotros. No es solo mencionar el nombre del Señor o decir alguna frase mágica con el nombre del Señor. Es vivir aferrados a su palabra. Es reflexionar constantemente en la persona de Dios como proveedor, sustentador y aquel que hace realidad nuestra vida en este mundo. Es vivir en obediencia a lo que nos ha dicho en su palabra, donde claramente nos declara su voluntad.
es vivir aquí, es aferrado a su consejo, aferrado a su sabiduría. Es no movernos ni un centímetro en nuestra vida sin consultar la voluntad de Dios. Es eso de manera práctica. No seamos arrogantes. Hay muchos por ahí que, contrario a la palabra del Señor, anuncian que decir si Dios quiere es una falta de fe. Tenga cuidado. Parece que esas personas no se han leído Santiago. Los cristianos afirmamos, anunciamos, lo decimos a viva voz y enseñamos si Dios quiere. Y es una profunda y plena convicción de fe y confianza en nuestro Dios. Me encanta Douglas Moo cuando está hablando de esta sesión. Él le pone un subtítulo que creo que atrapa la idea de toda esa sesión. La planificación arrogante no tiene en cuenta la providencia de Dios. Y eso es una realidad. Cuando planificamos por nuestra propia cuenta, cuando hacemos negocios por nuestra propia cuenta, eso es arrogancia. Y cuando hay arrogancia, no se tiene en cuenta la providencia de Dios. Es por eso que Santiago le ha dicho a esos que hacen y a aquellos que estarán haciendo, simple y llanamente le has dicho arrogantes. Mira el verso 16. Claramente lo dice. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Es orgulloso emprender en la vida confiando en uno mismo y en los recursos que se tienen. Y saben, y no es solo arrogancia, orgullo, sino también maldad. Y no solo maldad, sino pecado. Es pecado. Santiago ha llegado al corazón del asunto. Algunos en la comunidad están viviendo y están planeando confiando en ellos mismos. Están confiando en sus recursos sin depender del Señor. ¿Y qué es eso? Es una arrogancia orgullosa, forma de maldad que desprecia al dador, al proveedor, al sustentador y al soberano de la vida, nuestro Dios. Es eso. No lo tenemos que, como se dice, arreglar. No tenemos que barnizarlo. Santiago lo dice sin ningún problema. Eso es arrogancia. Y por eso, él dice, en la parte final de ese versículo, que saber hacer lo bueno, y escuche bien porque esto es un pasaje mal interpretado y sacado de contexto para hacer un pretexto en la vida. Escuche bien, el que sabe hacer lo bueno es vivir en total dependencia de Dios, es vivir aferrados a su voluntad, es vivir acorde a su palabra, a lo que nos ha expresado en ella. Eso es lo que significa el que sabe hacer lo bueno en ese contexto, es hacer lo que Dios ha dicho, es vivir en dependencia de Él. Y dice después, y no hacerlo es vivir por nuestros recursos, es vivir con nuestras habilidades sin tener en cuenta a Dios. Y dice Santiago, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso es pecado, porque en ese pasaje básicamente significa el que sabe vivir dependiendo de Dios absolutamente y no lo hace, está pecando, porque está viviendo en total arrogancia. ¿Ha vivido usted en arrogancia en este último tiempo? ¿Ha vivido usted por su cuenta propia? Hermano, a esta altura yo sé que ustedes están convencidos, están persuadidos que este texto nos impulsa a vivir en la dependencia de Dios y no ser arrogante. Ya nuestras mentes han captado la verdad, nuestros corazones han sido confrontados, alentados, motivados a vivir a la luz de su palabra. Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes. ¿Tendremos la fuerza necesaria para dicha encomienda? ¿Podemos humanamente hablando ser capaces de comenzar en el camino, transitar en él y finalizarlo satisfactoriamente?
Pienso que para esta realidad, ¿quién es suficiente? ¿Cómo podemos simples mortales lograr tan grande hazaña? La respuesta no está en nosotros. Y yo sé que ya ustedes saben la respuesta. La respuesta está en Cristo y su obra en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo vivió en total dependencia de Dios en toda su vida. Nunca vivió en arrogancia y dependencia del Padre que le envió a hacer su voluntad. Fue obediente en todo, como dice la palabra, concerniente a la voluntad del Padre, y no pecó. Es más, en una ocasión expresó, en más de una, si el Señor quiere, sujetando así su vida a la vida de Dios. Fue en la cruz, hermanos, donde se consumó los planes de Dios el Padre. Y aún allí, hermanos, usted y yo sabemos que Él dependió del Señor hasta las últimas horas en su agonía en la cruz, no siendo arrogante, no siendo orgulloso para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz, en total dependencia del Señor. Hermanos, ¿qué nos queda? Miremos a la cruz, a Cristo, a su obra en el Calvario. Desde allí salen nuestras fuerzas para depender de Dios. Lo hacemos no porque seamos superhumanos, ni los más espirituales del mundo, ni porque estemos en la iglesia Nueva Vida, sino porque en la cruz fuimos libertados de nuestro pecado y se nos dio una nueva vida. Miremos a la cruz, a Cristo. Recordemos todos los días de dónde viene nuestra capacidad para obedecer la voluntad de Dios. Si hemos sido arrogantes, arrepintámonos y volvámonos al Señor en total dependencia de Él. Si hoy estás aquí, hermanos, es para que vivas dependiendo de nuestro Dios. Pero si hay alguien en esta mañana que todavía no ha conocido a Dios, o mejor dicho, no ha sido conocido por Él, si sigues viviendo en tu vida en arrogancia por el hecho de vivir tú solo y en autodependencia propia, arrepiéntate. Porque la vida no es tuya, porque la vida es de Dios. Cree en Cristo, porque es por Él que puedes ser dependiente de Dios. Solo así aprenderás a depender de su persona y a vivir solo para Él. Hermanos, hemos estado viviendo por intervalos por nosotros mismos y para nosotros mismos. Contemplemos al Señor. De Él es todo lo que hay en este mundo. Nadie puede vivir, moverse o hacer planes si Él no lo permite. No seamos arrogantes, no seamos orgullosos. Tengamos presente que la vida es pasajera. No sabemos lo que acontecerá mañana, ni siquiera de aquí a un segundo. Vivamos nuestras vidas para el Señor y no para nosotros. Dependamos de Él. Hermanos, concluyo. Vivir la vida por cuenta propia es uno de los absurdos eslogan que este mundo a viva voz pronuncia. Consideran la dependencia como una especie de debilidad que hay que evitar a toda costa. Es por eso que las sociedades actuales se vuelven más independientes en toda su expresión humana. Para el creyente, vivir en independencia de Dios no es solo absurdo, sino arrogancia llena de pecado. Es jugar a ser Dios como simples mortales que no tienen el control de sus vidas. Santiago, hermanos, nos ha impulsado a permanecer junto al dador
proveedor, sustentador y soberano de la vida. Depender de Dios es nuestra razón de ser. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida en esta tierra tal y como la conocemos. Entonces, la verdad de este texto para nosotros hoy es muy relevante. Dependamos del Señor en nuestra vida, no seamos arrogantes. Así que, dos cosas fundamentales. Vivamos nuestras vidas de tal manera que sea un reflejo constante de nuestra dependencia de Dios. Que tu vida, que mi vida refleje que dependemos de Dios. Y dos, haga planes, son buenos, que estén saturados de la voluntad de Dios, donde los mismos se lleven a cabo en el temor y en la dirección del Señor. Porque tú y yo somos llamados a depender de Él, no a ser arrogantes. Oramos. Padre, te damos gracias por la persona de Cristo, porque Él es la expresión sublime de alguien que depende absolutamente de ti y no es arrogante. Señor, te damos gracias porque ahora tu Espíritu está en nuestra vida y nos ayuda para depender de ti. Pero al mismo tiempo debemos luchar con el pecado de la arrogancia en nuestra vida, que una y otra vez, debido a la naturaleza pecaminosa en nosotros, nos va a empujar para que seamos independientes. Padre Santo, pedimos tu auxilio. Pedimos tu asistencia significativa por obra y gracia de tu Espíritu que has puesto en aquellos que has redimido. Que nos haga más dependiente de ti, que inquiete nuestro corazón, que nos mueva de nuestra comodidad cuando estemos dependiendo solo de nosotros, siendo arrogantes y no de ti. Ayúdanos como iglesia a vivir para ti. En Jesús. Amén.